Tenemos que hacer y cuáles son los consejos y sobre todo por qué estamos en esta situación. José María Camarero, periodista económico de ABC, compañero. ¿Qué tal, José María? Hola, buenas, Inés. Bueno, hemos visto que el precio de los alimentos es algo que se le ha atragantado a la inflación. No hay manera de bajar ese precio de los alimentos, sobre todo ahora en Navidades, que encima repuntan. Sí, estábamos viendo a la gente comprar en esos mercados, en Sevilla, en otros sitios, y hoy precisamente es uno de lo que yo llamo días rojos o días en rojos, es decir, los días que hay que evitar la compra en la medida que se pueda, porque igual pasa con los fines de semana o que pasó con el puente de diciembre, porque hoy es cuando más pueden subir los precios y cuanto más caro puede costar esa cesta de la compra. ¿Qué es lo que ocurre, Inés? Lo has comentado muy bien. Lo que ocurre es que la inflación, es decir, el coste medio de la vida, no está desbocado, eso es así, hay que admitirlo. Incluso el Banco Central Europeo no cambia apenas los tipos de interés porque considera que se encuentran los precios en un nivel estable, 2,5, 3%, bueno, aceptable, pero de esa media se dispara el precio de la compra. Y el precio de la compra es lo que adquirimos básicamente todos los días, los alimentos, más en estas fechas. Pero es que eso está ocurriendo y claro, cuando el precio medio de la vida sube un 2,7, un 2,8%, pero la cesta de la compra te está subiendo a un ritmo del 12, del 13%, o muchos alimentos han duplicado el precio en los últimos años desde el COVID, pues eso es lo que más siente la gente, lo que más persiste y lo que más daño hace al bolsillo, mucho más allá de las grandes cifras macroeconómicas. Y eso es lo importante y eso es lo que se debe atajar y lo que se debe corregir en la medida de lo posible, porque los precios de los alimentos no suben al ritmo que subían hace 2 o 3 años, pero es que no han bajado en ningún momento, o sea, siguen acumulando subida tras subida, incremento tras incremento, y eso hace evidentemente mucho daño al bolsillo porque es lo primero que compramos. José María, no sé si, por ejemplo, una bajada del IVA podría ser una solución, un parche. Bueno, esa es la gran cuestión que se ha planteado en algunos momentos. Lo hemos visto también, algunas medidas que hizo el gobierno en su momento, bajó el IVA de algunos alimentos básicos. Evidentemente, si tú rebajas el IVA del 10 al 4% o del 4 al 0%, eso se aplica y se tiene que notar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los supermercados han trasladado esas rebajas del IVA a los lineales, no se ha notado en la misma proporción en todos los sitios. O sea, la rebaja se ha realizado, pero luego el vaivén de los precios, en algunos casos, no han bajado tanto, en otros se ha mantenido, en otros incluso pueden haber subido el precio final que paga el consumidor con el lastre que eso supone para la medida. Por lo tanto, y hay diversos estudios de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Banco de España, de la Comisión de Competencia sobre si la rebaja del IVA supone una reducción del impuesto que se grava con los alimentos, está bien, pero no nos aseguramos que vayan a bajar o que nos vaya a llegar a todos y en la misma proporción a todos los sitios al bolsillo. Y ese es el gran reto. Hay que actuar en otros muchos sitios, por supuesto. Hay que actuar con la regulación, con la normativa, con todo el peso que sufren los agricultores, los ganaderos. En fin, hay otras muchas medidas que, más allá de la deriva, que puede estar bien, pero como siempre digo, con las medidas económicas, no hay una varita mágica para solucionar con una medida un problema de estas dimensiones. José María, no sé si esta subida de los precios y estos precios absolutamente desorbitados para muchas familias ha conseguido que cambiemos también nuestros hábitos de consumo. Hemos visto un dato que nos ha llamado la atención, Estíbaliz González, y que tiene que ver con cómo afrontamos los españoles estas fiestas. Cada vez, Estíbaliz, tiramos más de financiación y cada vez gastamos más también, claro. Sí, cada vez gastamos más. Como dices, este año lo haremos por estas fechas entre 300 y 500 euros por persona y es por lo que cada vez también tiramos más de financiación. Así lo refleja el último informe de la consultora experta en deuda Bravo. Aseguran que más de la mitad, un 52% de los españoles, recurre en esta época de Navidad a financiación para hacer frente a tanto gasto. Y donde más se nos va el dinero, pues es sobre todo en esos regalos para familiares y amigos. Por eso recuerdan también los expertos la importancia de elaborar un presupuesto para evitar tentaciones y así gastar lo estrictamente necesario. José María, cuidado con pagar a crédito, ¿no? Hay esta advertencia, Inés, es de ahora, del verano, de otras muchas épocas del año. Mucho cuidado con pagar a crédito. Fíjate, hay ahora mismo en el mercado 183.000 millones de euros, 183.000 millones de euros concedidos en todo tipo de crédito al consumo, ¿eh? No hablo de hipotecas, no hablo de empresas. Crédito al consumo, 183.000 millones de euros. Es
todo un récord. Hay bastante facilidad para tener un crédito ahora mismo, para pagar cualquier compra, y ese es el problema. O sea, tú puedes financiar y si lo necesitamos, por supuesto, ahí están las condiciones, viendo los tipos de interés, viendo el plazo en el que vamos a pagar este crédito. No podemos estar pagando los regalos de esta Navidad durante un año completo, porque eso, financieramente hablando, es un peligro. Pero, Inés, ¿qué es lo que hay que advertir y qué es lo que hay que decir? Que un crédito es para financiar una compra que necesitas, que no se puede utilizar un crédito como un ingreso más. O sea, creernos que porque tenemos un crédito habilitado en una cuenta de 300 o 400 euros, eso es un ingreso aparte de nuestra nómina o de nuestra facturación como autónomos. No. El crédito es para financiar lo que no se puede pagar, pero no se debe tomar como un ingreso más, porque nos creamos una ilusión que llega a enero, llega a febrero, y este crédito, esta ilusión, se puede convertir en una auténtica bola de nieve. Camarero, ya para terminar, estás diciendo cuidado con el crédito, cuidado con los plazos que nos ponemos. Si tenemos que empezar a pagar en enero, porque enero viene con su cuesta y febrero que todavía cuesta más, y tenemos un año por delante en el que muchos alquileres se van a renovar, y nos lo estaba comentando antes Pilar Gómez. Estamos hablando de una diferencia para muchas personas que están de inquilinas de unos 5.000 euros más al año. Sí, es el otro punto a la cesta de la compra, que es lo que vemos en el día a día. El de la vivienda es el gran reto que tiene el gobierno, desde luego este gobierno, yo lo he dicho varias veces, y el siguiente y el siguiente. No se trata solo de lo que ocurra a un año vista. El tema del alquiler está muy condicionado por todo lo que es la oferta y la demanda, por toda la entrada de inversores que están aprovechando. Fíjate lo que pasa, no se van a la bolsa o no se van a los fondos de inversión porque encuentran en la vivienda un buen lugar para obtener un gran rendimiento. Por lo tanto, en este caso, decías, le va a subir a mucha gente o le puede subir a mucha gente el alquiler. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta las zonas tensionadas, hay que, por supuesto, fomentar que mucha más gente de la que tenga vivienda para alquilar la ponga efectivamente en alquiler y no opte por otras vías. Hay que ver qué pasa con los impuestos, sobre todo los que pagan los jóvenes o los que compran una primera vivienda, y diferenciarlos de los que pagan los inversores como tal. Todo eso, todas esas medidas son las que hay que poner en marcha y las que se deberían poner en marcha. El problema, ya sabemos, es que hay un hándicap para este gobierno, y es ese acondicionamiento parlamentario, esa falta de apoyos de un lado y de otro que le impiden moverse mucho más. Pero desde luego, igual, no hay una sola medida, hay muchas para evitar eso, porque es que la vivienda es, afortunadamente, lo primero que pagamos y lo primero que nos preocupamos. Quiero decir afortunadamente porque no estamos en la época de hace 15 años cuando mucha gente no podía pagar ni siquiera la hipoteca, no la cesta de la compra ni la hipoteca. Ahora no estamos en ese momento, pero sí es verdad que hay que actuar porque hay mucha gente que está quedando prácticamente en los bordes, en las cunetas de las autovías y de las carreteras, porque no son capaces de tener una vivienda digna en condiciones que no le suponga más de un 30% de sus ingresos. Eso es fundamental. José María Camarero, periodista económico de ABC. Gracias, José María, como siempre, por las claves y los consejos. Feliz Navidad, José María. Feliz Navidad, Inés, a ti y a todos. Por cierto, sobre los precios de estas Navidades, la más